Hola, hola, soy la docente Connie y hoy hablaremos sobre alfabetización, pilar del cambio social, un derecho fundamental que transforma vidas y sociedades. Es importante tener en claro que la lectura y la escritura fue un código creado por el hombre a partir de la necesidad de comunicación. Y estamos hablando años, muchos años antes de Cristo, iniciando con los logogramas, luego con los jeroglíficos y en 1200 antes de Cristo apareció lo que fue el alfabeto fenicio, que de ahí se deriva el alfabeto que conocemos hoy actualmente y muchos otros. En 1450 aparece lo que es la imprenta y en el siglo XX empieza lo que es la alfabetización masiva gracias a las tecnologías de la información y la comunicación. Vamos a hacer un recorrido histórico de cómo se ha venido percibiendo o concibiendo la alfabetización a nivel mundial y tengan en cuenta las fechas de aquí en adelante y es que en 1965 la UNESCO por primera vez mide la alfabetización a nivel mundial. En ese estudio, ¿qué se identifica? Primero, desigualdades estructurales. Primer, reconocimiento oficial de brechas profundas. Dos, obstáculos al desarrollo. El analfabetismo frena el progreso económico y social de la persona. Y un llamado a la acción urgente, ya que se instó a crear planes nacionales inmediatos para disminuir estas problemáticas. En 1973, un experto en educación y en los procesos de enseñanza de la lectura y la escritura, Stanger, hizo un estudio y encontró unos desafíos en la enseñanza de estos procesos. Primero, ¿qué identificó en esos desafíos? Pues que había una diversidad estudiantil, había una heterogeneidad de los niveles y necesidades específicas de los estudiantes dentro del aula. Identificó la capacidad docente y encontró deficiencias en la formación y actualización de estrategias didácticas. Encontró que los factores socioeconómicos en condiciones desfavorables impactan negativamente en el desarrollo de estas habilidades. Encontró que se aplicaban metodologías inadecuadas que no respondían a las necesidades específicas de los estudiantes, que hacía falta práctica extraescolar, ausencia de refuerzo y acompañamiento en casa en estos procesos y había una desconexión en la relación a menudo de la enseñanza de la lectura y escritura. Recordemos que estos son dos procesos que se logran por separado, pero que se enseñan conjuntamente porque necesitan del uno del otro para concretarse. En 1977 fue un punto de inflexión histórico y es que el derecho a la alfabetización fue considerado fundamental para todos. Es decir, que dejó de pasar de ser exclusivo de las élites, de las personas que tenían la economía suficiente para acceder a estas escuelas, a leer, a escribir, y de ahí se parte que tenían acceso a mucha información, para ahora ser un derecho asequible para todas las personas sin importar origen y condición social. ¿Qué se buscaba con el acceso a la educación? Pues reducir el analfabetismo, disminuir desigualdades, buscar un desarrollo económico y participación social. Y es que entendamos que la alfabetización, y miren, en 1979, es un proceso integral. Primero, de conciencia personal. La alfabetización tiene mucho que ver con cómo la persona se concibe, se identifica. Tiene que ver también con el protagonismo, de la capacidad de actuar y decidir de la persona y también de cómo se participa en la sociedad. Es que la alfabetización debe entenderse como un pilar fundamental que interactúa con otras competencias, contribuyendo al bienestar y la dignidad humana. En 1990 se crea la Conferencia Mundial Educación para Todos, más allá del acceso, y era que íbamos a buscar, bueno, ya logramos que pudieran acceder a las escuelas, que estuvieran allí, pero hablemos que hay unas deficiencias, hablemos de que queremos una calidad educativa. Mire, desde 1990 estamos hablando. Y es importante tener en cuenta que la alfabetización permite el acceso a la información. Es una herramienta para acceder, interpretar y utilizar información de diversas fuentes en la era digital e impresa. La alfabetización tiene unas áreas de impacto y es que primero reduce la pobreza, mejora la calidad de vida y disminuye las desigualdades. Para que haya una alfabetización efectiva, no se logra con solo la escolarización de tener el niño allí, de ponerle ciertas actividades, sino que requiere de programas que sean pertinentes y efectivos.
Y es que tengamos en cuenta que la alfabetización es clave para lograr los objetivos de desarrollo sostenible, sobre todo el 4, que es educación de calidad. Y es que la meta es garantizar que todos los jóvenes y una proporción sustancial de adultos tengan competencias de lectura y aritmética. Y se busca una inclusión y una equidad a partir de esta alfabetización y es eliminar la dispersión de género y asegurar el acceso igualitario a la formación técnica y profesional. Tengamos en cuenta que la alfabetización es la base indispensable para el aprendizaje a lo largo de toda la vida y la participación en sociedad. ¿Quién nos dice esto? La UNESCO. Y vamos a ver unos datos importantes, pero es importante antes decirles que la lectoescritura no es solo una habilidad escolar, es un determinante fundamental para el desarrollo cognitivo y social futuro de la persona. A nivel mundial, ¿cómo estamos? Vamos a hablar de datos actuales. La UNESCO y la UNICEF en el 2024 nos indica que el 60% de los niños de países de bajos ingresos no logran acceder a una educación preescolar antes de iniciar su primaria. En Latinoamérica, la UNESCO en el 2022 nos indica que todavía tenemos 6.2 de analfabetas, personas que no saben leer y escribir en Latinoamérica. Las PISA 2022 nos indica que el 81.49% de los estudiantes se encuentran en el nivel 2 de comprensión lectora por debajo de la ODE. Y a nivel de Colombia, la ODE en el 2024 nos dice que tenemos una repitencia del 8.3 en primaria y de 10.5 en secundaria, superando el promedio de la ODE de 1.5 en repitencia escolar. Y el 3.7 de los estudiantes en el 2023 abandonaron la escuela. Eso generó un nivel muy alto de deserción escolar. El Banco Mundial en el 2023 nos indica que el 61% de los niños de 10 años no comprenden un texto simple acá en Colombia. O sea que no tenemos ni siquiera comprensiones básicas de lectura. Y el Saber 11 en el 2024 nos posicionan que el 79% de los estudiantes están con un nivel insuficiente en lectura crítica. ¿Esto qué evidencia? Pues que no tenemos unas capacidades básicas de comprensión e interpretación lectora. A ver, a nivel internacional, volvemos, la PISA 2022. Colombia está en el puesto 64 de 81 países. Encontramos una brecha de 25 puntos porcentuales en comprensión lectora. Aquí vemos a Colombia, aquí vemos la ODE. ¿Esto qué quiere decir? Que existen tareas básicas limitadas, menos de la mitad puede realizar tareas básicas de identificación de ideas principales de textos moderados. Encontramos una urgencia en la revisión política educativa, ya que el nivel avanzado mínimo, solo el 1% alcanza ese nivel en Colombia frente al 7% de la ODE. Y entendemos que los textos complejos son dificultades graves para manejar textos complejos y conceptos abstractos. En las pruebas Saber 11, la lectura crítica en Colombia es un panorama de desigualdades. En el nivel 1 encontramos 13% de los estudiantes, en el nivel 2 el 48%, en el nivel 3 el 31% y el nivel 4 solo el 8%. El 79% de los estudiantes se encuentran en un nivel básico o intermedios en la comprensión lectora. Solo el 8% alcanza el nivel avanzado, revelando capacidad limitada para analizar textos complejos. Y encontramos que la comprensión lectora es limitada, dificultad para comprender textos generales y específicos e inferir significado del contexto. Análisis y síntesis, encontramos incapacidad para analizar y sintetizar información compleja de manera crítica. Y desigualdades profundas en los niveles socioeconómicos, sector, zona, género, impactan significativamente estos resultados. Recordemos, el nivel socioeconómico, el sector, la zona y el género son los principales que juegan como un protagonismo en este tipo de resultados. Pero bueno, ya sabemos cómo estamos. Ahora vámonos a hablar sobre la primera infancia y esto no lo dice Connie, esto lo dice la ODE, Mojano, Márquez y Arboleda, entre otros autores que se han puesto a estudiar cómo estamos en la parte educativa inicial y dice que la alfabetización de calidad de 5 años
en los 5 años es fundamental para toda la vida. ¿Por qué? Porque cuando se hace de la forma correcta, se logran los mejores resultados académicos. Estudiantes que adquieren competencias lectoras desde la primera infancia logran éxitos futuros. Se logra un desarrollo integral, fomenta el desarrollo tanto cognitivo, social y crítico desde edades tempranas, es sumamente importante, ya que esto reduce brechas educativas a través de un enfoque inclusivo que atienda a estudiantes vulnerables y prevengan la deserción. Esto tiene un impacto y es en el rendimiento académico, se genera bases sólidas para el éxito, genera un bienestar general, impactando en la salud, en la vida. Acordémonos que está muy ligado a la parte de cómo yo me miro, de cómo yo me valoro, de toda la parte de identidad y mejora los ingresos futuros, brindándole mejores oportunidades laborales. Si no se logra, ¿cierto?, generar esa calidad educativa en las primeras edades, se corre el riesgo de desigualdades y aumentar las tasas de repetición de grados y deserción escolar. ¿Qué nos manda estos resultados o qué nos invita? Es a replantear la enseñanza. El futuro empieza en transición, ¿cierto? Empieza desde la barriga de la mamá, pero vámonos para el sector educativo, en donde empezamos a tener protagonismo los docentes y donde los padres de familia empiezan a tener una conciencia de qué es lo que quieren para sus hijos. Primero es importante abandonar las prácticas tradicionales. El decorar letras, hacer plana, unir puntos, carecen de significado. Y los procesos de lectura y escritura son procesos cognitivos que requieren de atención, concentración, significado para el niño. Es importante ir de la mano con el desarrollo tecnológico, por eso es importante integrar las herramientas TICS que se adapten a los ritmos de aprendizaje y hay que crear un aprendizaje placentero, ambientes significativos y divertidos para crear bases sólidas para los estudiantes. La integración de las TICs enriquece la adquisición de la lectoescritura y desarrolla competencias esenciales para el siglo XXI. Los docentes, y esto quedó en evidencia después del COVID-19, que vemos que nos fracturó también a nivel educativo, que dejaron muchos rezagos, que dejaron niños en condiciones de analfabetismo, y es que somos motor del cambio social. Somos motor y esto lo recordó, una pantalla no va a cambiar al profe, los robots no nos van a reemplazar porque se necesita esa parte humana, esa parte pedagógica que solo el ser humano sabe dar. Y pues un gusto haber estado con ustedes, síganme en mis canales y estaremos conectados en una próxima a tocar otro tema de importancia y relevancia educativa.